En consecuencia, queda aprobado en lo general. De madrugada, sin oposición, sin lectura de los dictámenes, sin discusión. Zamora Guzmán Rogelio Israel. A favor. El Senado mexicano aprobó el sábado una serie de proyectos de ley impulsados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar, cuyas facultades pasarán al Seguro Social, la creación de la Aerolínea del Estado, la concentración de compras del Estado en la Secretaría de la Función Pública, cambios en materia minera y la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para sustituirlo por otro organismo. Luego de que un grupo opositor tomara la tribuna legislativa por más de 24 horas, la sesión se realizó en el patio de una casona antigua en el centro de la capital mexicana. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. El oficialismo votó en fast track o de forma muy rápida un paquete de reformas aprobado días antes por la Cámara de Diputados. En esa sede alterna se encadenó la senadora Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional antes de que llegara la bancada del partido oficialista Morena. Gálvez protestaba al considerar que los legisladores oficialistas incumplieron un acuerdo al que opositores refieren que llegaron para elegir al menos un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, un órgano autónomo, a cambio de realizar la última sesión del Senado. Me encuentro aquí en la sede alterna de Xicotenca, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI y por lo tanto este organismo está inoperante. Pero nada detuvo al oficialismo, que votó por reformas que darán mayor participación al ejército en el Tren Maya, uno de los proyectos insignia del presidente López Obrador. La sesión de ayer es absolutamente legal y es absolutamente legítima, porque hicimos los procedimientos de manera escrupulosa. Nos instalamos en mesa directiva. La mesa directiva estableció un acuerdo por mayoría donde se define el recinto. En caso de no haber condiciones, dice el reglamento y la ley. Entre las iniciativas aprobadas está también la que prohíbe a deudores alimentarios y personas sentenciadas por violencia material o sexual ocupar cargos de elección popular o en el servicio público. Esta sí tenía el respaldo de oficialistas y opositores. De la Constitución. La aprobación de estas reformas fue posible al estar 2/3 de los senadores presentes en la sesión, todos de Morena y sus aliados. El quórum mínimo es de 65 legisladores e inicialmente no lo había, según la oposición. Morena tomó protesta a una senadora suplente que asumió el lugar de otra que pidió licencia. Se registraron 48. Estas reformas cerraron así este periodo ordinario de sesiones que finalizó el domingo. La oposición advierte que, con excepción de la ley que impedirá a personas sentenciadas por violencia sexual o deudores alimentarios ocupar cargos públicos, el resto será impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante acciones de inconstitucionalidad. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México. Bueno, y para analizar el paquete de reformas aprobadas a contrarreloj y la respuesta del presidente López Obrador, le doy la bienvenida a Salvador Camarena, periodista y analista político. Salvador, gusto en saludarte, bienvenido a nuestro programa. Bueno, aquí vimos en la madrugada del sábado de chile, mole y de manteca, como dicen en buen mexicano, que si salió ganando el ejército, que si pues la desaparición del INSABI es un fracaso, la ley minera, de que, por ejemplo, hubo, sí, reformas, por supuesto, muy buenas, positivas, la ley de 3 de 3, por ejemplo, en fin, de todo un poco. ¿Tú por dónde empezarías? Bueno, yo creo, Rey, buenas tardes, gracias por la invitación, que hay que recordar que estamos en esta crisis, que llegamos a este punto de una sesión a escondidas de madrugada, que usaron nocturnidad los de la bancada oficialista para aprobar esta veintena de reformas, porque hubo un compromiso por parte del líder del Senado, de la bancada mayoritaria de Morena, de sacar adelante un nombramiento de un comisionado del INAI. El INAI, ya lo mencionaba la nota que escuchamos, es fundamental para la transparencia en México. Tiene ya un mes muerto.
o sea, o digamos, está en muerte inducida, está sostenido, pero no funciona, porque todo recurso que llegue ahí no puede ser revisado por el Pleno, porque el Pleno no tiene los miembros suficientes para operar, para tener sesiones y poder resolver lo que se le plantea. Eso, que es una urgencia para la vida democrática de nuestro país, está trabado porque Morena no quiere que haya transparencia en México. ¿Por qué no quiere que haya transparencia en México? Porque Morena sabe muy bien lo letal que es la corrupción y sus costos a la hora de los debates en las elecciones y no quiere que se debatan documentos que tenga que entregar cualquier dependencia pública con respecto a la corrupción, por ejemplo, en el caso de Seralmex, o por ejemplo, otra de las reformas con respecto a el INSABI, que desaparecieron en este paquete de reformas, pero que no han dado cuenta de por qué los desaparecieron, cómo se utilizaron esos fondos y sobre todo, qué afectaciones podría tener para Ahora, la población. ahora, Salvador, una pregunta que muchos se hacían, y hoy incluso escuchaba a la senadora priista Beatriz Paredes también hacérsela, y es, ¿por qué tanta prisa? ¿Cuál era la prisa finalmente, como tú bien decías, así, en la madrugada, esta cascada de reformas y leyes? O sea, no se entiende, la verdad. Bueno, yo creo que el presidente de la República quiere congregar a sus fuerzas para ya instalarse en modo electoral, de forma que el 30 de abril se termina el periodo de sesiones, el próximo periodo de sesiones ordinario es hasta septiembre, hay una comisión permanente en el lapso intermedio, pero digamos que este Congreso, como lo estamos viendo hoy, Rey, ya está en modo electoral. Ya quiere el presidente que todo el mundo empiece a pensar en la elección del 2024 cuando se renuevan y no falta mucho, el presidente de alguna manera tiene razón, lo que está haciendo no es debido porque es sectario, pero el presidente sabe que en 13 meses, que es un pestañeo en términos históricos, en 13 meses vamos a estar en elecciones, en 13 meses entonces tendrá que renovarse el Congreso de la Unión y quizá en septiembre, si el presidente quisiera operar alguna iniciativa o sacar alguna reforma, sus legisladores quizá ya tengan algunos otros incentivos, como obedecer a una corcholata en vez de a todo el movimiento, y entonces podría tener falta de control el presidente. Esa podría ser una explicación de por qué la prisa. Dos cosas que me llamaron la atención, lo del INSABI y las voces de que por un lado dicen que es un fracaso y por el otro no, y la madrugada del sábado ahí seguían insistiendo en ese punto. Y por el otro lado, el avance, el que sale ganando, el ejército. ¿Tú cómo ves? Yo creo que en esto, si este gobierno fuera bien, ¿por qué se tiene que ir en la madrugada a legislar solo? Si este gobierno a 13 meses de que sean las elecciones fuera en un momento de triunfo, ¿por qué tienen que correr a un patio, improvisar una mesa, improvisar procedimientos? ¿Y por qué tienen que sepultar el INSABI sin dar una explicación de por qué fracasaron? Y sobre todo, ¿por qué van a volver a someter una vez más a los más pobres de este país a una incertidumbre, a un cambio de modelo de salud, a una nueva posibilidad de no tener acceso a la salud? Creo que lo del INSABI es gravísimo, como gravísimo es dejar a los pequeños agroproductores del campo sin la financiera rural que les posibilitaba una opción de crédito y ahora ya no la tendrán. Y por supuesto, este gobierno no se cansa de darle dinero y modos de hacer negocio al ejército. Se le abren más puertas con estas reformas. Es verdaderamente sorprendente que quienes se dicen de izquierda y quienes se decían, pues dados al debate y que podían justificar sus medidas, hagan todo esto a escondidas precisamente de la sociedad. Rapidito que se me acaba el tema, Salvador, pero no dejaría de preguntarte, todo esto parece que vuelve de nuevo a una batalla legal en la Suprema Corte de Justicia ya con las otras que tienen, por supuesto, pendiente. ¿Cuál sería el futuro? ¿Cómo tú lo ves? Sin duda es uno de los aspectos que quizá sean esperanzadores, que lo hicieron tan mal, que hay señalados tantos procedimientos desaseados, que podría ser relativamente fácil para la Suprema Corte ir desechando las reformas que se hicieron hasta por cuestiones de forma. Pero en el fondo también hay algunos alegatos de que podrían venirse abajo porque se aplican leyes que luego quieren modificar procedimientos constitucionales para lo cual no se instalaron debidamente las cámaras. Pero bueno, yo creo que en la Corte va a haber una nueva gran batalla y ahí me preocupa eso, que precisamente ahora el gobierno, el movimiento oficialista se lanzará con todo para presionar a la Suprema Corte para que no le echen abajo con la ley en la mano lo que ellos no pudieron ni siquiera debatir, ni Claro. siquiera legislar debidamente. Pues vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Gracias, Salvador. Salvador Camarena, periodista y analista político.